Oigo perfectamente. Gracias. Bueno, empezamos entonces. Bienvenidos al primer webinar del ciclo Derechos de los Niños y Redes Sociales, organizado por el proyecto de investigación Protección Jurídica de los Derechos a la Intimidad, el Honor y la Imagen de los Menores de Edad, problemática que presentan los medios de comunicación masiva y las redes sociales, en el marco del programa IUS de la Universidad Católica Argentina. En nombre del equipo, agradecemos a la Universidad Católica Argentina y a la Facultad de Derecho por facilitarnos este espacio y a quienes nos acompañan en este momento. Gracias a todos por estar presentes. En el encuentro del día de hoy, primero hablarán las expositoras 20 minutos, cada una, y la idea es que luego de estas dos exposiciones se van a hacer las preguntas que ustedes les pedimos que vayan mandando a través del chat. A medida que las expositoras vayan hablando, si tienen preguntas, les pedimos que las vayan mandando. Bueno, entonces no vamos a ocupar más tiempo. Comenzamos con la exposición de la doctora María Liliana Nieto, abogada, doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Jurídicas, profesora con dedicación especial de la UCA y directora de este proyecto de investigación. La doctora Nieto hablará sobre el sharing y el derecho a la intimidad del niño. Te escuchamos, Liliana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Según un estudio de PhotoWorld, de una empresa de impresión de productos fotográficos más importantes de Europa, cada segundo se comparten 8.796 fotos en Snapchat, 4.630 en Facebook y 8.102 se envían a través de WhatsApp, cada segundo. Y sabemos que actualmente existe una gran preocupación por los potenciales peligros que acechan a los niños que son usuarios de redes sociales. Y es frecuente el debate entre padres y educadores sobre la necesidad de protegerlos, formarlos, o sea que es una necesidad que se transmiten de estar atentos, vigilantes, para que los hijos, cuando interactúan en las redes sociales, lo hagan de manera segura. Sin embargo, no es tan común, y es algo que también es imperioso de abordar, es un hábito, una costumbre que se ha hecho entre los padres, sobre todo los primerizos y más jóvenes, de compartir información, fotos, videos de sus hijos desde que, en algunos casos, desde que están en el seno materno, a través de subir a una red social la ecografía del que está, digamos, recién concebido para dar la noticia a familiares y amigos. Entonces, si bien es cierto que existe esta problemática del uso de las redes sociales en niños, también es preciso tener en cuenta que el uso de estas redes sociales por parte de los padres, subiendo información en Instagram, en Facebook, en YouTube, también tiene ciertos peligros que es conveniente tratar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico, o sea, tiene consecuencias que pueden ser perjudiciales para los hijos, que a veces, por supuesto, los padres no los tienen en cuenta y no lo hacen con una intención diferente de algo positivo, digamos. Lo utilizan viendo los beneficios que les trae, pero es conveniente, en este caso vamos a tratar cuáles son los riesgos y peligros que puede traer el compartir excesivamente, o sea, en redes sociales, información de los hijos. La palabra sharing es un anglicanismo que proviene de la unión de dos palabras inglesas, share, compartir, y parenting, que es paternidad o crianza de los hijos. Son dos formas de, digamos, dos acepciones. Y se utiliza para designar el uso habitual de las redes sociales para compartir noticias, imágenes, etcétera, de los propios hijos.
Publicar en redes sociales información de los hijos tiene distintas motivaciones y objetivos por parte de los padres. La mayoría de los padres difunden fotos, videos y ciertos datos de sus hijos para compartir con sus familiares y amigos, como dije anteriormente, porque tal vez viven lejos o por la inmediatez de poder transmitir pronto y en cualquier momento esas novedades o, no sé, una gracia del niño o una salida con los chicos. Bueno, distintas formas de comunicar con la familia y amigos. También existen muchas veces blogs de padres que lo que quieren es transmitir experiencias y recibir experiencias, pedir consejo, dar consejo, y entonces también exponen situaciones de sus hijos, de lo más variadas. Puede ser alguna problemática de conducta que tenga el hijo, para ver cómo lo podrían resolver, y piden consejo. O también padres que tienen hijos con alguna enfermedad específica, también hacen blogs y comparten información, por supuesto, de la intimidad de sus hijos, con estos fines de sostenerse mutuamente y de darse consejos, ayudarse. La Universidad de Michigan en el año 2015 realizó una encuesta justamente sobre el parenting a padres de niños de 0 a 4 años. Y entre los datos que constataron fue que la mayoría de los padres de estos niños pequeños, 84% de las madres, 70% de los padres, informan que usan redes sociales como Facebook, foros en línea o blogs. Más de la mitad de las madres, 56%, en comparación con solo el 34% de los padres, debaten sobre la salud infantil y aspectos vinculados a la educación de los hijos. También en esta encuesta los padres opinaron que consideran útiles las redes sociales para sentir que no están solos, para aprender qué es lo que no tienen que hacer, para recibir consejos de padres experimentados, para que de alguna manera no preocuparse demasiado por los problemas que presentan sus hijos, etcétera. Estos serían algunos de las motivaciones por los cuales los padres acceden a las redes sociales y las consideran útiles. También 2/3 de los padres dijeron que les intranquilizaba la posibilidad de que alguien revele información sobre sus hijos, un 68%, o compartan fotos de su hijo, un 67%, mientras que el 52% les inquieta que cuando sea mayor su hijo pueda sentirse avergonzado sobre lo que han compartido en las redes sociales. Y también otra afirmación que surgió de esta encuesta es que el 74% de los padres afirman que conocen a algún padre que ha compartido demasiada información personal de sus hijos en las redes sociales, o sea, incluyendo datos que pudieran considerarse vergonzosos sobre el menor, 56%, ofrecieron información personal que podría identificar la ubicación de un niño, 51%, o compartieron fotos inapropiadas de un menor, 27%. Los encuestados también reconocieron que el compartir demasiada información sobre los niños puede ser perjudicial. Y como ejemplo de esta sobreexposición, que ellos le llaman en inglés oversharing, compartir en exceso, veían el publicar en las redes sociales detalles demasiado personales o potencialmente embarazosos para el niño cuando sea mayor. Y esto, agrego yo, esas fotos o videos que a veces los padres suben, en algunos, concretamente en un artículo de una profesora de la Universidad de Florida que se llama Stacy Stenberg, que escribió un artículo que es el que yo estudié bastante porque es muy extenso y con muchos ejemplos reales, ¿no? De situaciones de todo tipo que habían sucedido, sobre todo en Estados Unidos. También decía que hay padres, por ejemplo, que
para cuando su hijo se portó mal, les dan una penitencia, lo filman cumpliendo la penitencia, o llorando, o haciendo algo que realmente es incómodo para el niño, y lo suben como de alguna manera para que aprenda, entre comillas, ¿no? Bueno, son situaciones que evidentemente este tipo de videos, o videos también de niños en situaciones de, no sé, terminaron de usar los pañales, entonces suben a una foto del niñito en el baño, o sea, cosas muy desubicadas o sea, para la sensibilidad normal, me parece, pero bueno, hay padres que por ahí no captan digamos, la incomodidad que puede, el niño en ese momento no se da cuenta, pero en un futuro realmente puede ser objeto de bullying, puede ser también situaciones más graves, como puede ser captadas por personas que acumulan fotos para pornografía infantil, ¿no? Que después les ponen textos inapropiados y se difunden. Esto es lo que ha surgido de investigaciones en temas de ciberdelito, ¿no? Que aparecen fotos de personas, de niños que han sido subidas por los propios padres en las redes sociales, que realmente no tenían ninguna mala intención, y que de hecho la foto en sí misma no es desdorosa, pero las utilizan de otra manera y poniendo, bueno, textos, como decía, inapropiados. O sea que a veces los padres, si bien son los primeros interesados en el bienestar de la familia y los que están en mejor posición para decidir lo que conviene o no compartir en las redes sociales, a veces por inadvertencia, porque no saben configurar bien la privacidad, dejan, digamos, suben información sensible y privada de manera abierta, y que cualquier persona desconocida lo puede captar, lo puede fácilmente bajar la foto o el video o la información y utilizar para otros fines. Por eso es importante que cuando los padres comparten, tienen que estar informados de esas consecuencias posibles de las revelaciones en línea, y que deben conocer esos efectos potenciales dañinos para sus hijos y para el bienestar también de la familia, más allá de los hijos, ¿no? Unos investigación de la Universidad de Nueva York hicieron un trabajo de campo con adultos, usuarios de Facebook e Instagram, en el que exploraron cómo la difusión de datos de identificación personal compartida por ellos puede representar un riesgo para los niños. Usando diferentes métodos, entre los que estuvo el rastreo de los datos publicados en las redes sociales de los padres, y los vincularon con registros públicos, concretamente de votantes, y lograron inferir la identidad de los hijos, incluidos el nombre, la ubicación, la edad, la fecha de nacimiento y la religión. Bueno, estas investigaciones, de alguna manera, ponen de relieve el peligro en que queda toda esa información en la red si los padres no son cuidadosos de la privacidad de ellos y de sus hijos. Y algunos sucesos ocurridos en los últimos años y que cobraron estado público a través de los medios de comunicación muestran justamente esos efectos inesperados y gravemente lesivos de los derechos de los menores, que pueden ocasionar, como decía, esta información que se sube a Internet. Por ejemplo, según un reporte del Comisionado de Seguridad Electrónica Infantil de Australia, las fotos inocentes de niños compartidas originalmente en las redes sociales y blogs familiares representan hasta la mitad del material que se encuentra en algunos sitios de intercambio de imágenes de pedófilos. La mayoría de las fotos, de las imágenes, son publicadas por los padres, que no saben con qué facilidad justamente se pueden descargar y almacenar por parte de no solo amigos, sino también extraños. Cuando los padres comparten información con sus amigos
en redes sociales, a menudo esos que se llaman amigos, muchas veces no son amigos en la vida real, y muchas veces ni siquiera son conocidos. Por eso, en algunas publicaciones especializadas de este tema, se habla de que hay que tener en cuenta también que esta realidad, de que uno comparte con personas que tal vez no son realmente amigos, además que junto a este hecho, el 76% de los secuestros y el 90% de todos los delitos violentos contra menores son perpetrados por familiares o conocidos que justamente logran estos objetivos con la información personal sobre la ubicación, los gustos y los disgustos de un niño que revelan sus padres a través de las redes sociales. Otro riesgo de difundir fotos y datos de los hijos es el secuestro digital. El secuestro digital, que es un tipo de robo de identidad que ocurre cuando alguien toma fotos de un niño de las redes sociales y las reutiliza con nuevo nombre e identidad, a menudo haciéndose pasar como si fuera su propio hijo. Y esto lo cita esta profesora Steinberg, que un caso de una mami blogger, estas madres que tienen un blog, bueno, la madre se dio cuenta a través de una indexación de la foto de su hija, que había subido en el blog, que terminó en una cuenta de una persona de un país lejano, que ahora no recuerdo si era China o con otro nombre, y como si fuera hijo de la persona que tenía la cuenta. Bueno, o sea que realmente se dio cuenta esta mujer y pidió a Google o al lugar donde estaban alojadas estas fotos que cierre esa cuenta y que, bueno, la denunció, digamos. Pero realmente fue muy desagradable, por supuesto. Bueno, otras amenazas son los intermediarios de datos que crean los perfiles y los venden, y bueno, la vigilancia masiva e ilegal que realizan las agencias de seguridad estatales, que bueno, si uno empiezan a recoger información desde niños, se imaginan todo lo que pueden llegar a recoger. Y una cosa que también es importante saber es el tema de lo que es la identidad digital. Todos tenemos una identidad digital que la vamos conformando, o sea, quiénes somos en la red. O sea, así como tenemos una identidad, quiénes somos en la vida real, nuestro nombre, nuestra edad, nacionalidad, etcétera, una serie de datos que nos hacen ser quiénes somos. También en las redes, a medida que uno va actuando en la red, se va configurando su propia identidad digital, porque toda la actividad que hacemos va dejando una huella. Vamos dejando una huella, ponemos un like en Facebook o en alguna otra red social, subimos un contenido y vamos manifestando quiénes somos. Entonces se va configurando esa identidad digital. Entonces, nosotros, seguro que los presentes, todos hemos configurado esa identidad digital personalmente, pero los que están naciendo ahora, o que han nacido hace pocos años, esa identidad digital la van configurando sus padres o sus abuelos, o sea, que van subiendo información, y eso también trae algunos problemas que después podré dar alguna posible solución. En definitiva, esto que estoy comentando, la difusión de datos sobre los hijos en las redes sociales tiene beneficios, pero en la práctica también presenta una serie de riesgos legales y de seguridad que es preciso sopesar antes de tomar la decisión de subir información de un menor a las redes sociales. ¿Qué derechos son los implicados en este uso y transmisión de datos de los hijos? Bueno, el sharing involucra el derecho a la libertad de expresión de los padres, que como tienen derecho a compartir sus pensamientos, ideas, los sucesos de su vida personal y familiar, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el interés superior del niño, o sea, que nunca sea lesivo de los intereses del menor. Por otro lado, los menores también tienen derecho a la intimidad, al honor y a la imagen
Y en este sentido, por eso hay que evitar, como dije, hay que vincular siempre ese derecho de los padres con el límite del interés del niño, de que nunca sea perjudicial algo que los padres comparten hacia estos derechos de los niños. Concretamente, una humillación a un hijo sería realmente lesivo de su honor, o además de graves falencias en la responsabilidad, en el ejercicio de la responsabilidad parental, pero en definitiva, tanto los derechos a la libertad de expresión como el derecho a la libertad, a la imagen, a la privacidad y al honor, son derechos protegidos constitucionalmente, a través también de tratados internacionales con rango constitucional y legal. Y lo que pensaba es preciso armonizar ambos derechos, conjugando la responsabilidad parental y el principio de autonomía progresiva, porque en principio los padres, por ser los representantes legales de los hijos, toman decisiones que, como decía, siempre tienen que estar informadas por el interés superior del niño, pero por eso pueden, por supuesto, compartir, no sé, una foto familiar donde está el niño, a sus familiares, a sus amigos, pero a medida que el niño va alcanzando discernimiento, es conveniente que se le consulte si quiere que se suba o publiquen fotos de él, porque en realidad el niño ya se da cuenta, y hay muchísimos ejemplos que se pueden dar de niños que se avergüenzan y le piden, por favor, mamá, no lo subas, y las madres así toman conciencia, porque hasta que los hijos no le dicen, que se dan cuenta, lo que, por ejemplo, una niña que le dice a su madre que le gustaría comprarse, no sé, una remerita en no sé qué negocio, y después la madre sube, ay, le compré la remerita. Entonces, las niñas se sienten, o sea, como realmente invadidas en su privacidad, y se lo empiezan a hacer notar a la madre, por ejemplo. Entonces, eso los padres tienen que tener conciencia, que en la medida que el niño va teniendo discernimiento, no pueden, o sea, justamente esta autonomía progresiva y la responsabilidad parental con los deberes de padres establecidos justamente de alguna manera en el Código Civil y Comercial, configurados esos deberes, de ir justamente el derecho a ser oído, a ir ayudándolo al niño también a que vaya ejerciendo su libertad. Bueno, que se le consulte al niño si quiere, y ya cuando alcanza la edad y el grado de madurez suficiente, decidirá el propio niño con la asistencia de sus padres. Yo en este sentido pienso en los 13 años en cuanto a que justamente el niño se considera en el artículo 26 del Código Civil y Comercial que tiene ya autonomía, digamos, perdón, sí, capacidad suficiente para poder decidir sobre su cuerpo. Entonces supongo yo que si tiene capacidad para decidir sobre su cuerpo, más aún para decidir si poner una foto o no. Pero creo que con la asistencia de su padre o su madre. De hecho, para poder hacerse una cuenta en Facebook, en algunas redes sociales, por ejemplo, en Estados Unidos son 13 años, y dice Facebook que si los estados piden más edad, concretamente en España 14. Por eso creo que en Argentina serían 13. La verdad que yo lo busqué pero no sale en Argentina. Cuando buscaba en Argentina salía España, el de Facebook, ¿no? Los 14. Y sin embargo en Estados Unidos son 13. Bueno, entonces, lo que creo que, como concluyendo, es fundamental que los padres tomen conciencia de los derechos que le asisten a sus hijos, de los peligros que tiene el subir a redes sociales información, que uno la sube rápidamente, pero otro la capta, la traslada, la transmite, y no es tan sencillo después cerrar y bajar una foto y se terminó, porque una vez que se subió a la red, se perdió el control. Y por eso creo que hace falta una concientización por parte de los colegios y también
por supuesto, del Estado y de todos los medios, los que estén involucrados en el cuidado de los niños, para que justamente siempre se tenga en cuenta, ¿no? Que que los hijos no son de propiedad de uno y que evidentemente no tenemos derecho, si el hijo pide que no se suba una foto, hacerlo de igual manera, ¿no? Sería, me parece, abusivo. Bueno, esto es lo que diría. Bueno, muchas gracias, Viviana, por la exposición. Recuerden que pueden ir dejando preguntas en el chat. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a Estefanía Róbora, abogada de la Universidad Católica Argentina, docente de la Facultad de Derecho e integrante del proyecto IUS, quien nos hablará de la problemática del ciberbullying en los establecimientos educativos. Te escuchamos, Estefanía. Bueno, muchas gracias, María Inés, por la presentación, Viviana por la guía a lo largo de la investigación y a la facultad por el espacio para poder presentarla. Para empezar, hablando de ciberbullying o ciberacoso, quería hacer la distinción entre qué es propiamente ciberbullying o cómo lo tomamos y por qué hablamos de ciberbullying en los establecimientos educativos, utilizando la palabra en inglés y no por ahí ciberacoso, que sería la traducción más directa en el español, porque ciberacoso en la bibliografía que hay sobre el tema se usa muchas veces como sinónimo de varios tipos de acciones que incluso incluyen lo que en Argentina está tipificado en el Código Penal como grooming. Se usa como sinónimos. Entonces, cuando hablamos puntualmente de ciberbullying o de ciberacoso escolar, nos estamos refiriendo a una forma de acoso escolar. ¿Sí? Una forma de acoso escolar que tiene por particularidad que puede darse no solamente en el ámbito escolar, donde se encuentran las partes que intervienen en el acoso, sino que puede darse lo que diríamos 24/7, ¿sí? Todos los días, todas las horas del día, todos los días de la semana. La particularidad que tiene es que se da en redes sociales, chats, correo electrónico, sitios web, perfiles falsos, ¿sí? Que se crean para acosar, molestar, humillar, ¿sí? Coaccionar a una persona para lograr determinado fin. Dentro de esta forma de acoso escolar, las partes, lo interesante, ¿sí?, de esta forma de acoso es que son siempre menores. Tanto el acosador como la víctima son menores de edad, ¿sí? El ciberbullying, como está entendido en la doctrina argentina y los proyectos de ley que hay sobre ciberbullying, no contemplan que pueda ser entre un mayor de edad y un menor. La figura de ciberbullying es específicamente entre dos menores de edad. Y distingue además de la figura del acosador y la víctima, los espectadores, ¿sí? Todo el grupo de menores de edad que participa o activamente sumándose al acosador, pero de manera secundaria o de manera pasiva ante los ataques del acosador hacia la víctima. Hoy por hoy, en la legislación argentina, no está contemplado específicamente el ciberbullying. Sí está contemplado el acoso escolar y la protección del menor en la Convención de Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El problema es que si bien la ley contempla que los menores no pueden ser víctimas de acosos, amenazas, maltratos y que se protege su integridad, no contempla una sanción específica para cuando suceden estos hechos. Entonces, en la práctica, si bien la ley dice contemplarlos, no hay sanción para quien lleve adelante alguna de estas acciones. Otro problema que encontramos
con el ciberbullying o el acoso escolar en general es que hasta no hace muchos años estaba la idea de que esto era un problema de chicos, que era algo que como todos los que ya somos adultos lo sufrimos, es algo que siempre estuvo, entonces es algo que tendrán que pasar los chicos, que ya van a crecer, que es necesario para forjar el carácter incluso, ¿sí? Para aprender a sortear los problemas, pero la realidad es que si nosotros lo trasladamos al ámbito jurídico y la persona que lleva adelante estas acciones, es decir, el acosador, fuera mayor de edad, podríamos decir que las acciones que pueden configurar el ciberbullying tranquilamente podrían ser para el derecho penal argentino delitos penales, en los cuales, por ejemplo, entrarían delito contra la integridad moral, delito de calumnias e injurias, amenazas, coacción e incluso instigación al suicidio, ¿sí? Todos estos casos, todos estos delitos que parecen una exageración, tienen, ¿sí?, su correlato en algún caso de la realidad, en Argentina o en otros países. Y en otros países incluso se ha pedido y se ha perseguido, se han realizado procesos penales buscando la condena, ¿sí?, del acosador o de los acosadores. Por ejemplo, en el delito de instigación al suicidio, en Canadá, hace unos años, se intentó perseguir, la fiscalía pidió que se culpara del delito de instigación al suicidio a los acosadores en las redes sociales de una chica que, por el acoso recibido en redes, acoso que comenzó en el colegio, pero que después se trasladó a las redes sociales, decidió suicidarse. Si bien la instigación al suicidio es un tema, el delito en sí es una figura muy compleja porque implicaría que quien lo hace lleve al suicidio a la persona, como, digamos, tenga esa intención, como por ejemplo este personaje Momo que estuvo circulando por las redes sociales el año pasado, donde después de hacerle hacer varias cosas a los chicos, terminaba instigando al suicidio. Debería ser algo de ese estilo, digamos. Los acosadores deberían tener esa intención. Entonces, si bien es algo muy difícil de dar, las acusaciones por parte de la Fiscalía, en Canadá, entre otros países, se intentan por lo menos. Porque las acciones, que alguien podría decir son cosas de chicos, tienen connotaciones graves en la realidad y que además, como muestran los psicólogos que se dedican a estudiar el tema, pueden tener incluso consecuencias en la adultez de la persona, ¿sí? El acoso sufrido durante la infancia y la adolescencia puede no superarse o necesitar un tratamiento prolongado para poder superarse. El ciberacoso, los chicos más expuestos en Argentina hoy por hoy son los que están entre la franja etaria de entre los 3 y los 18 años de edad, de todas las clases sociales, ¿sí? En esto no hay distinción. Y por otra parte, si bien es algo lo cual la ley tiene proyectos, de lo cual se busca, ¿sí?, legislar, la realidad es que, como dijimos, hoy por hoy el ciberbullying no está contemplado en la legislación. Al principio, cuando comencé la investigación y me encontré con que el ciberbullying, si bien hay bastante doctrina al respecto, hay programas del Estado que buscan promover educación sobre el tema, dar algunas pautas de comportamiento, la falta de legislación en un tema que ya tiene sus años circulando, hizo pensar que, bueno, es un problema esta laguna legal. Pero buscando en el derecho comparado y viendo la experiencia de algunos colegios acá en Argentina, la realidad es que esta falta de legislación exhaustiva sobre el tema
¿sí?, abre la posibilidad para la autorregulación de las instituciones educativas, para que hagan uso y tomen ni más ni menos que lo que nos dice en la doctrina social de la Iglesia sobre el principio de subsidiariedad, ¿sí?, que cada comunidad educativa, de una forma, vea, ¿sí?, cuál es la mejor forma de abordar el tema. Las leyes que existen dan un buen marco de acción, ¿sí?, y permiten, con el conocimiento propio de cada comunidad educativa, poder ver cómo abordar mejor la problemática dependiendo de quiénes son los chicos que componen, digamos, cada comunidad en particular, cosa que una ley, por el carácter, por su propia naturaleza general, podría no abordar correctamente, ¿sí? Entonces, creo que esto es un punto a favor que encontramos ante la falta de legislación. Además, se da la posibilidad de poder tratar un tema, ¿sí?, que difícilmente pueda legislarse, porque la realidad es que estos delitos difícilmente pueda legislarse, digamos, en buscar, por ejemplo, una sanción ante el problema. Como dijimos, si fueran adultos mayores los que llevan adelante estas acciones, serían delitos penales, pero la realidad es que estamos hablando de menores. Entonces, en el derecho argentino no podrían perseguirse como delitos penales. Hablamos de menores, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que los establecimientos educativos, en la medida en que no sea algo excesivamente grave, puedan manejarlo y educar a los integrantes de su comunidad ante estos problemas. Además está la revictimización o la exposición, ¿sí?, durante el proceso judicial de la víctima, de quien sufrió el acoso, ¿sí?, que solamente la única respuesta que encontremos sea judicializar el problema, podría llevar a que muchos casos de acoso queden sin resolver por el miedo a una mayor exposición por parte o de la propia víctima o de la familia, ¿sí?, que no quiera haber judicializado el problema, ¿sí? La realidad es que en Capital Federal hay unos colegios que están llevando adelante la modificación con acuerdo, ¿sí?, de sus alumnos, las normas de convivencia para incluir el ciberacoso o el ciberbullying entre las cosas que los adultos del colegio o las autoridades del colegio, una vez tomado conocimiento del problema, podrían tener la capacidad para sancionar a los alumnos. Lo interesante de esto es que surge a pedido de los propios alumnos esta intervención de los adultos, lo que muestra que también los propios chicos sienten la necesidad de que los adultos intervengan ante estos problemas. Ellos mismos perciben que solos no pueden manejarlos. Entonces, bueno, esto es interesante y abre la posibilidad a que a que cada comunidad educativa, con la legislación marco que hay, ¿sí?, pueda ir trabajando sus pautas de convivencia, pueda obviamente hacer talleres de concientización sobre la problemática, ¿sí?, investigando para el trabajo. Parte de lo que me decían en el gabinete psicopedagógico de uno de los colegios es que el mayor problema lo tienen los chicos de primer y segundo año cuando entran a secundaria, empiezan a moverse en el mundo de las redes sociales, a tener dispositivos electrónicos, y contrario a lo que nosotros podríamos pensar, no saben manejarlos o no tienen los perfiles privados. Entonces, todo lo que pueden hacer mal, lo hacen, aunque sean lo que nosotros llamamos nativos digitales, hacen todo lo que no habría que hacer en las redes sociales. Y además, ¿sí?, concientizar también en ponerse en el lugar del otro, en la empatía, en la importancia de no encubrirse en el anonimato que nos pueden dar las redes sociales para lesionar a otra persona. En fin, tratar de abordar el problema como comunidad educativa antes de que suceda, porque obviamente hay que tomar medidas a posteriori para
quienes lo hagan, ¿no? Quienes lleven adelante, quienes sean acosadores, quienes lleven adelante acciones de ciberbullying. Pero lo ideal sería concientizar y prevenir, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Ahí en el chat estoy viendo que hay un par de preguntas. Hay una que dice, la ley 26892 contempla este tema, y la ley de la Ciudad de Buenos Aires 5738, que se refiere a la conflictividad en las escuelas. No sé si es una pregunta para que Estefanía haga alguna reflexión. Estefanía. Sí, ya esto está, sí, es verdad que está la legislación, pero en cuanto al tema no es completa y no regula. Disculpen, estaba buscando el trabajo donde sí tenía, donde lo trataba. No contempla cómo tienen que llevarlo a cabo en la realidad los colegios, que esto es algo que hablaba con los directivos de los colegios a donde estuve viendo la problemática. Saben que está la legislación, pero son específicamente de la Ciudad de Buenos Aires. Pero dicen que desde el ámbito de educación no tienen pautas claras para trabajarlo. ¿Sí? Si bien está la legislación, en los hechos no tienen cómo trabajarlo. Gracias. Por eso también es que ellos optaron por la opción de ver cómo modificar las pautas de convivencia, cómo incluirlo, cómo también adaptarlo a las necesidades de los propios alumnos. Porque además la sanción del nuevo Código Civil y Comercial deslinda de responsabilidad al colegio de lo que pasa fuera de su ámbito. Entonces, por otro lado, si el colegio no quisiera hacerse cargo de lo que pasa en el ciberespacio, digamos, hasta tendría incluso, de alguna forma, en el Código Civil, contemplaba la posibilidad como para poder hacer la vista gorda ante ese problema. Pero bueno, entienden que es algo que pesa mucho en la vida de los chicos y que no pueden no afrontarlo, digamos. Sí, respecto de este aspecto que recién mencionas, estaba pensando que hay colegios que permiten usar el celular y otros que no, y seguramente en esas normas también pueden ampararse si es que no quieren tratar el tema o le quieren escapar, para decir esto no pasa en la escuela, ¿no? Cuando en realidad es algo que tiene que ver con el ámbito educativo. Bueno, ahí ponen la ley 223 de la ciudad, se trata de convivencia escolar. Sí. No sé si Estefanía, vos querés decir algo. No. Bueno. A ver, sí, en cuanto a las normas de convivencia escolar, sí, y eso lo saben también en los colegios en donde estuve. El tema es puntualmente sobre este tema. No tienen, de hecho, de uno de los colegios, la directora está detrás de estos temas, ha hecho cursos en otros lados que no son, digamos, se ha formado en estos problemas del ciberbullying, pero no desde lo que es nación, ciudad, el Ministerio de Educación, no tienen como una línea uniforme en cuanto a cómo manejarlos. Bueno, gracias. Una pregunta para la doctora Nieto hay, si podría el niño cuando crezca demandar a sus padres por el daño que le provoca la publicación de las imágenes, y respecto de este tema, ¿cuál sería la prescripción de la acción? ¿Y cuándo comenzaría a correr? Claro. Yo en realidad lo que he visto con el tema este de los padres que justamente publican fotos y más que fotos, información de los hijos en medio de disputas por divorcios. En Argentina por lo menos ha pasado que el mismo juez ha dicho que prohibido que sigan publicitando
sus problemas involucrando a los hijos en las redes sociales y les han exigido que saquen toda esa información que habían puesto. Y, por ejemplo, ahora me estoy acordando en Mendoza, que creo que fue hace unos meses, que le volvieron o sea, que la persona, una mujer siguió informando a través de las redes, aunque ya había sido, digamos, conminada a que dejara de hacerlo, sin nombrarlos, pero evidentemente seguía haciendo, ya venía de antes, entonces se quedaban identificados. O sea, lo que se busca en esos casos es cuando se detectan estas conductas perniciosas para los hijos, que violan su intimidad, porque los ponen, digamos, bueno, justamente por motivos de tenencia, etcétera. Bueno, eso ha intervenido el juez, digamos, para pedir que se baje esa información. En Italia hay un caso, porque la verdad que los casos, por lo menos yo traté de investigar un poco, en Italia hay un caso que fue en diciembre del 2017, una sentencia del Tribunal de Roma, de la primera sección civil, si alguien quiere lo tengo, que justamente una madre que publicitaba todo el tiempo información de su hijo, que el chico le había pedido de miles de maneras que no siguiera publicando, lo siguió haciendo. Entonces, bueno, acudió a la justicia y lo que le exigieron a la madre que sacara toda esa información del hijo, y además que si no lo hacía iba a tener, si no lo hacía en el tiempo que le habían establecido, iban a tener una multa de 10.000 euros, parece por el retraso, ¿no? Y, o sea, ese es un caso que evidentemente está vinculado con justamente un divorcio, y el pobre hijo explicaba cómo en el colegio, en todos lados, conocían su situación y bueno, había decidido irse a estudiar a otro país, a Estados Unidos, y estaba también pidiendo autorización en ese mismo juicio que sale la sentencia, entre otras cosas, pidiéndole a la madre que baje toda la información y no suba nada más, y también autorizando bueno, en realidad le habían sacado también la responsabilidad parental a los padres, o sea, era una situación muy grave, ¿no? Y entonces autorizando ese viaje a Estados Unidos justamente para protegerse. Ese chico quería salir del ambiente donde todo el mundo conocía la situación. Y en una cosa que pueden hacerlos, que se sugiere, en otros países lo sugieren, y a mí me parece también acertado, por lo menos lo sugiere esta profesora de Estados Unidos, Stacy Stenberg, es el derecho a suprimir la información cuando llega a la mayoría de edad. O sea, que se pueda exigir el niño, que ya alcanza la mayoría de edad, pedir justamente que se suprima, tener ese derecho. Es lo que se llama el derecho al olvido. Bueno, aplicado a este caso, a esta situación de información que subieron los padres sin autorización del hijo, cuando llega a la mayoría de edad, que pueda pedir que se borre esas huellas digitales dejadas por sus padres. Yo sinceramente no me parece de que habría que desalentar todo lo que es litigiosidad dentro del ámbito familiar. No sé, eso es una opinión mía, ¿no? Supongo que sí que se podría hacer un juicio, y no sé con qué suerte, pero me parece que hay que desalentar y tratar de justamente buscar medios alternativos, ¿no? de solucionar estos problemas. No sé si te contesto, Juan, es mi opinión, me parece que sí se podría hacer, pero que no lo desalentaría. Y la prescripción habría que pensarlo, realmente, no sé, habría que pensarlo, no lo he pensado. Gracias, no sé Viviana. si querés opinar vos, Juan, ¿qué te parece? Bueno. Ya que me dan... A ver, no, yo digo, me parece que la consecuencia de todo lo que pusiste, Viviana, es eso, es que, digamos, se causa un daño al niño. El niño podría, obviamente, demandar. Desde luego que yo tampoco lo aconsejo, no me parece que sea aconsejable, pero a medida que estamos reconociendo a los niños
incluso la autonomía progresiva, el derecho a actuar con su propio abogado, etc. Y el tema de prescripción lo planteaba porque, bueno, se puede dar un caso, digamos, particular, porque el niño estaría demandando que tiene su propio representante legal. Por más que teóricamente puede acudir al abogado del niño, cosa que, insisto, yo tampoco lo aconsejo, no es que me guste la alternativa, pero es lo que la legislación autoriza, hay que pensarlo. A ver, yo no estudié en particular el tema, estoy seguro que en Estados Unidos tiene que haber jurisprudencia, no se me ha ocurrido. Si hay niños que han demandado a sus padres por no haber sido abortados, porque fueron infelices en la vida, o sea, son reales, hay niños que demandan a sus padres porque fueron infelices y como los demandan por haber nacido, con mucha más razón lo podrán demandar porque le pusieron una foto ridícula que quedó asociada a su persona para siempre, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Acá tenemos una reflexión que dice, creo que Viviana, ese es el tema tuyo, comento volviendo a la imagen y en base a la autodeterminación progresiva del niño, los colegios en general solicitamos autorización a los padres para publicar fotos en redes sociales. Entonces dice, también deberíamos introducir la autorización del niño. Sería también una práctica concientizadora para el niño. ¿Es un comentario? No, sí, es un comentario, no tiene signos de pregunta. No sé, María Esther Madruga. O sea, el tema de siempre, en la medida en que el niño tenga discernimiento para decidir sobre el tema y comprender las consecuencias, me parece que justamente es a lo que se apunta hoy en día con este nuevo, digamos, el sistema de la autonomía progresiva. O sea, que si el niño después va a ser autónomo, hay que ir enseñándole a utilizar esa libertad, ¿no? Y en esa línea sí tenemos una pregunta. Si el niño a los 13 años puede decidir si subir una foto o no, pero con la asistencia de los padres, ¿cómo juegan las dos voluntades? O sea, en realidad, yo lo que creo es que el niño hoy sube la foto y el padre no se entera. Yo digo que es lo deseable, porque la realidad es que, o sea, estamos hablando, digamos, de lo legal, pero ¿cuántos niños no tienen 13 años y ya tienen cuenta porque pueden mentir perfectamente? Simplemente que me parece que en la medida que el niño tenga, digamos, autonomía, como puede ser los 13 años, y la asistencia del padre, no creo que se llegue a que tenga que intervenir un juez para subir una foto. Me parece que buenamente tratar de que decida el niño, pero de alguna manera que el padre le aconseje si no es conveniente, ¿no? Bien. Y tenemos acá una pregunta más. ¿Se han registrado en sus investigaciones alguna iniciativa de defensores o asesores con la intención de proteger la intimidad de los niños? Perdón, no te escuché. Sí, si ustedes registraron en sus investigaciones iniciativas de defensores o asesores con la intención de proteger la intimidad de los niños. Sí, en concreto el de Mendoza, el caso de Mendoza fue un defensor oficial, el defensor de niños que planteó, digamos, el pedido de que le prohíban a la madre seguir subiendo información del niño, sí. Sí. Bien. Y creo también otro caso fue el de cuando subieron, pero esto no fueron los pobres padres que eran en Salta, un niño que estaba como enjaulado, también intervino el Ministerio Público, me parece, para pedir que se sacara, que esa información no era lesiva de los derechos del niño, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me parece que hay alguien levantando la mano. Juan Navarro. Gloria. Estás levantando la mano, ¿no? Sí. Bien, te damos la palabra. Sí, no, un comentario porque había una pregunta que me pareció que era de algún directivo de colegio, por cómo lo planteaba. Digo, nosotros, como abogados de colegios, aconsejamos que los adolescentes, para el día que son adolescentes, también ellos den su consentimiento para el uso de imágenes y también a ellos se les haga responsables
del uso de imágenes. Hay que tener en cuenta que este año además ha pasado cosas muy novedosas. Al hacerse las clases de manera virtual, a través de Zoom o de cosas parecidas, claro, el colegio accedió a la intimidad de las casas y viceversa, y cada uno de cómo usar esas imágenes. Se corta. Sí, se escuchó un poco, pero cortado. No sé si el doctor Navarro Floriano se escucha En el nosotros. sentido de poner normas, poner reglas de parte del colegio. Perdón. Digo que, a ver, no sé. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Sí, se escuchó cortado, pero se escuchó. No, bueno, no, decía que este año hubo que poner reglas por el tema del uso de la virtualidad en las clases también. Y respecto a otra pregunta que había por ahí sobre cómo juega el niño y sus padres, hay que ver, la representación de los padres es para los actos jurídicos, pero poner una foto en Instagram o en Facebook no es un acto jurídico, será un hecho jurídico en todo caso, será un simple acto lícito, o ilícito si es una imagen ajena, ¿no es cierto? Y si hay discernimiento para eso. Entonces, ahí es un problema no de representación de los padres, sino de la competencia que puede tener, y en ese sentido me parece bien lo que decía, coincido con Viviana cuando decía el paralelo, artículo 26, que asigna competencia para disponer del propio cuerpo, pero también de la propia imagen, ¿no? Bueno, muchas gracias por la intervención. Veo que no hay más preguntas por ahora. Viviana, yo quería preguntar si hay algún otro caso de jurisprudencia nacional sobre estos temas que merezca la pena comentar. En realidad, los casos son estos que comentaba de casos de procesos de divorcio, que son los que empiezan los padres de alguna manera a plantear en las redes los problemas. Por ejemplo, me acuerdo un caso que pasó creo que hace 2 años en Salta, una madre que trajo a sus hijos y el padre estaba en Francia y bueno, empezó a poner toda la información y también directamente les exigieron que sacaran toda esa información de los niños, pero eso fue el juzgado mismo. En realidad los casos fueron que no hay ningún hijo, por lo menos de lo que yo investigué, que haya demandado a sus padres. Fueron estos casos que directamente, digamos... en la pareja. Claro, fueron situaciones que involucraron a los hijos para hacer concientizar, digamos, a la sociedad de estas situaciones, o por ejemplo un caso también de adopción, que había sido una niña adoptada y la madre biológica con sus hermanos después quería recuperar y también empezaron a poner toda una información que les prohibieron, digamos, seguir, que bajaran toda esa información, pero siempre fue, digamos, el Ministerio Público pidiéndolo, el juez interviniente en el proceso. Con Maradona también pasó algo parecido, pero no de este tenor en las redes. Un poco la publicidad de cuestiones respecto al nenito más chiquitito, ¿no? El caso Maradona es el que se llama caso Maradona, es cuando Hanna, ahora ya sabemos quién es, sí. la madre o sea, justamente lo demandó para reconocerla como hija, entonces los medios empezaron a informar y ahí fue que llegó hasta la Corte Suprema y lo que se dijo es que no es que no se podía informar nada, sino solo lo atinente a Maradona, pero que no se pudiera identificar a la menor. O sea, la protección era de la intimidad de la menor, porque en realidad Maradona era un personaje público, pero claro. La menor tenía derecho a la protección. Entonces, sí, fue un caso que ahora ya, bastantes años, porque la chica creo que tiene 19 años. Sí, pasó también creo que con el chiquito, con el que tiene acá, con Dieguito creo que se llama,
que no sé si fue él el que le puso una limitación para que no se publicaran fotos del hijo. No, eso no lo conozco. Sí, también. Sí. No, bueno, hay muchos casos que también que van por otro lado, por ejemplo, Claro. los casos de Mirko con el padre, que ya es un motivo económico, ¿no? El que hace que lo publicite, es un modelo publicitario el niño. Bueno, esas son situaciones para estudiar y para bueno, ver cómo hay algunos que dicen tendrían que prohibirle. Bueno, en realidad, realmente el papá, ¿cómo se llama el papá? Marley, sí tendría que ser más cuidadoso en las cosas que dice, porque por lo menos yo escuché así, no es que lo siga, pero de pronto hay en un noticiero, decían que el chiquito había ido al jardín de infantes o algún lugar, porque es muy chiquito, pero no sé, me suena que dijo a un jardín de infantes y después volvió a preguntarle por dónde estaba su mamá. O sea, y entonces él dijo a la revista o al periodista que iba a tener que hablar con el hijo sobre estos temas, ya iba a hablar. O sea, son cosas tan íntimas que uno dice, ¿hay derecho a hacer eso? O sea, pero ¿cuál es la solución para evitar estas situaciones? Porque la gente, o sea, el tema de la intimidad se ha desdibujado en la sociedad actual. Bueno, creo que no hay más preguntas. Así que, si les parece bien, Viviana, salvo que quieran Estefanía o Viviana decir algo más, daríamos por cerrado el encuentro. Bueno, muchas Sí, gracias. por ahí para aclarar, si no había quedado claro durante la charla, cuando me refería a que no había legislación específica era sobre el ciberbullying y el ciberacoso a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Sí hay una ley provincial de la provincia de Chaco que lo contempla puntualmente el ciberacoso escolar, que contempla la creación de un lugar para capacitación de docentes, la realización de un programa, un sitio web con información, apunta más a la capacitación. Cuando me refería a que no había legislación específica, era sobre el ciberacoso escolar. Para aclararlo, porque vi que surgieron, ahí había unas dudas y por ahí, bueno, no había quedado claro que me refería, no a que no había legislación de ningún tipo que contemplara estas situaciones de acoso escolar o convivencias, sino que era puntualmente sobre el ciberbullying. Gracias, Estefanía. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos por su presencia y entonces damos por terminado el ciclo el día de la fecha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.